Continuamos con el tema de derivadas parciales. El ejercicio que sigue es una función dada por dos casos. Vale xy entre x cuadrada más y cuadrado, cuanto el punto es x, y es distinto de 0,0 y vale 0 cuanto x, y es 0,0. Nos piden allá la derivada parcial con respecto de x. Es el inciso A. Para allá la derivada parcial, como este es un punto arbitrario, pues hay dos casos: que el punto sea distinto de 0,0 o que sea igual a 0,0. Si el punto x, y es distinto de 0,0, entonces sabemos que hay que derivar esta formulita. Y la razón de ello, vamos a recordarlo. Estamos ahorita en un punto x, y distinto de 0,0, o sea que está un poquito alejado del origen de coordenadas. Podríamos tener esta situación: tengo que el punto x, y es está alejado del 0,0, por lo tanto existe una bolita que contiene al punto x, y que no contiene al punto 0,0. Y como hallar derivadas parciales es un proceso de límite, entonces nos interesa saber qué pasa alrededor del punto de interés, que en este caso es este punto x, y. Bueno, en esta bolita, si nos acercamos a este punto, adentro de esta bolita, o sea, si nos movemos dentro de esta bolita, tan pequeña como uno quiera, si nos movemos aquí, pues vamos a estar viendo toda esta parte de la gráfica. Y esta parte de la gráfica está dado por una sola fórmula, que sería f de x, y. Por lo tanto, si yo quiero hallar la derivada parcial de esta función con respecto de x o con respecto de y en esta bolita, pues simplemente agarro la fórmula que estoy viendo y la derivo sin ningún problema, cosa que vamos a hacer en esta parte. Bueno, entonces, como estoy en un punto distinto de 0,0, quiere decir que alrededor del punto de x, y vemos una sola fórmula, y es esta que está acá. Entonces la derivada parcial de la función con respecto de x, pues sería derivar esta fórmula, porque es la única que vemos alrededor de este punto x, y. Y pues derivar esto es cálculo 1, son las reglas. Ese es el primero por la derivada del segundo, menos el segundo por la derivada del primero entre el primero elevado al cuadrado. Entonces, usando la regla, sería x cuadrada más y cuadrado, que es esto, por la derivada de esto con respecto de x, que es y, menos xy por la derivada de esto con respecto de x, que sería 2x. Y haciendo el producto, pues me da esta parte. Entre x cuadrada más y cuadrado elevado al cuadrado. Bueno, me da esto, y simplificándolo, pues obtenemos como resultado esta parte. Bueno, ahora esa es la derivada en un punto distinto de 0,0. Ahora, cuando el punto es 0,0, entonces nos paramos alrededor del 0,0. ¿Y qué vemos? Alrededor del 0,0 sería pararse en la función. Alrededor de este punto de 0,0, pues vamos a ver este valor de 0 y este valor de la función. O sea que pasaría esto. Estamos alrededor del 0,0 ahorita, o sea, alrededor del origen de coordenadas. Si nos movemos alrededor del origen en esta bolita, dentro de esta bolita, nos movemos ahí. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver, para este puntito, si nos paramos aquí, vamos a ver esta altura que es este puntito rojo, que es el valor del origen del 0,0, su valor es este. Vamos a ver este puntito, pero además, si nos seguimos moviendo, vamos a ver este pedacito de la gráfica. O sea que veríamos, entre comillas, dos valores, uno dado por la fórmula y otro dado por el punto. Entonces, si queremos hallar la derivada parcial con respecto de x en esta bolita o en este punto, estaríamos en un dilema, porque no sé qué fórmula usar. Si derivo este puntito, que me daría 0 la derivada, o derivo la función, que me daría lo que ya obtuvimos. Entonces aquí hay un dilema de qué función elegir para hallar el valor de la derivada parcial. Y lo mismo con respecto de x. Y lo mismo sucedería si quiero hallar la derivada parcial con respecto de y. Dentro de esta bolita, pues hay dos valores, este y el de la función. Entonces hay problemas aquí si quiero usar una fórmula para derivar, porque no sé qué voy a derivar.
este valor o el valor de la función. Bueno, para evitar ese conflicto usamos la definición como viene aquí. Usando la definición, si x, y es 0,0, entonces la derivada del 0,0 en este punto, la derivada parcial con respecto de x sería el límite de f del punto de 0,0 más h veces e1, pero e1 es 1,0 porque es la derivada con respecto de x, entonces obtengo h,0 menos f de 0,0 entre h, cuanto h tiende a 0. Bueno, habíamos dicho que si uso la definición no hay confusión en qué valores usar, ya sea el puntito o el valor de la función. Y en este caso, pues esto que está aquí se reduce a esto, y esto tiene un valor completamente definido, f de 0,0 vale 0. Bueno, entonces ya tendría yo este cociente. Y esto que está aquí también tiene un valor perfectamente definido, porque este punto h,0 es distinto de 0,0, por lo tanto el valor de esta función para este punto está dado por la fórmula. Sustituyendo obtenemos esto. Y pues haciendo el sándwich obtengo esto y el límite es 0. Bueno, ya obtuvimos la derivada parcial de la función f de x, y con respecto de x en los dos puntos. Puntos que son distintos de 0,0 y este es el valor, o el punto x, y donde es igual a 0,0 y la derivada es esta. Bueno, ya obtuvimos la derivada parcial. El otro problemita que aquí está, nos piden hallar la derivada parcial con respecto de y. Pasaría lo mismo, si x, y es distinto de 0,0, pues quiere decir que localmente vemos esta formulita, entonces la derivo sin ningún problema. Con las reglas de cálculo 1 hacia el primero, probabilidad del segundo, menos el segundo, probabilidad del primero, el primero elevado al cuadrado. Hacemos la reducción y obtenemos esta parte. Y en el punto 0,0, que es el problemático, porque localmente vemos dos valores, el valor 0 y el valor de la función. Entonces, para evitar el conflicto de qué valor usar, pues hallamos el cálculo de la derivada parcial usando la definición que es esta. Sería el límite de la función en el punto más k veces e2, es e2 porque es la parcial con respecto de y. Y k por e2 resulta ser 0,k. Menos f de 0,0 entre k. Este valor que está aquí se reduce a esto. Y este que es f de 0,0 está completamente definido y vale 0. Por lo tanto ya no aparece aquí. Y obtengo esto. Y otra vez este valor que está aquí está completamente definido por la función, porque 0,k es distinto de 0,0. Por lo tanto el valor de esta función está dado por la fórmula. Aquí está. Ponemos los valores y aplicamos el sándwich y obtenemos esto. 0 entre k al cubo es 0 y el límite de 0 es 0. Por lo tanto ya tengo la derivada parcial con respecto de y en los dos casos. Cuanto x, y es distinto de 0,0, el valor es este. Y cuanto x, y es igual a 0,0, el valor es 0. Bueno, la siguiente pregunta es ver si f es continua en 0,0. Vamos a analizar cuál es la función. La función f. Queremos saber si es continua en 0,0. La revisamos. Aquí está. Esa es la función f. Bueno, pues se ve que si yo me acerco por el camino y igual a 0, esto se transforma en 0, esto es 0 y todo esto sería 0. Entonces por el camino y igual a 0, este límite es 0. Y si nos acercamos al 0,0 por el camino y igual a x, esto se transforma en x al cuadrado, esto es x al cuadrado, esto es x al cuadrado, y simplificando esto es un medio. Por lo tanto el límite de esto es un medio en el camino y igual a x. Por lo tanto tengo dos caminos, x, y igual a 0 y y igual a x, donde los límites son distintos. Por lo tanto, este límite de la función en 0,0 no existe y por lo tanto la función no es continua en 0,0. Bueno, la otra manera de ver que no es continua es, como nos acercamos al 0,0, podemos usar coordenadas polares. Entonces, al hacer el cambio de variable x igual a r por seno de teta y igual a r seno de teta, pues esto se transforma en,
Aquí aparece r cuadrado por seno de teta, y aquí abajo aparece r cuadrado. Se van las r's al cuadrado y todo esto se reduce a seno de teta por coseno de teta. Y el límite de eso pues es seno de teta por coseno de teta. El límite cuando r se va a 0 es seno de teta por coseno de teta. Eso significaría que el límite tiene el valor dependiente del valor que le asignemos a teta. Por lo tanto, pues este límite no existe y por lo tanto la función no es continua en 0,0. Ok, entonces lo importante de esta función es que no es continua y las parciales existen. O sea, no es continua en 0,0 y la parcial con respecto de x en 0,0 sí existe, vale 0, y la parcial con respecto de y en 0,0 existe también y vale 0. Bueno, esta propiedad de esta función nos sirve para hablar de algo que sucede en cálculo 1. Cuando hablamos de cálculo diferencial en cálculo 1, el concepto más importante es el de diferenciable. O sea, se dice que una función es diferenciable si existe si existe el límite de f si el punto es x0, si existe el límite de f de x0 más h menos f de x0 entre h, cuando h tiende a 0. Entonces, si existe ese límite, se dice que la función es diferenciable. Y una propiedad importante es que si una función es diferenciable en un punto, entonces la función es continua en ese punto. Esa propiedad es muy importante y es una propiedad que dice que diferenciabilidad implica continuidad. Bueno, entonces la idea de cálculo 3 en la parte del tema de diferenciabilidad, pues es hallar una buena definición de diferenciabilidad, y eso tiene que ver con derivadas. Pero ahorita tengo una definición de derivadas, que son las derivadas parciales, pero resulta que las derivadas parciales no son una buena definición para generalizar el concepto de diferenciabilidad como lo tenemos en cálculo 1. ¿Por qué? Porque no se conserva la propiedad de que la existencia de derivadas parciales implica continuidad. Este es el ejemplo que nos indica que no es cierto que cuanto las parciales existan, la función sea continua. Bueno, tenemos esta función donde las parciales con respecto de x y con respecto de y en el punto 0,0 existen, pero la función no es continua en 0,0. Entonces, si usamos el concepto de diferenciabilidad en términos de las derivadas parciales, pues en este caso diferenciabilidad no implicaría continuidad y estaríamos pues no cumpliendo un resultado muy importante de cálculo 1. La conclusión es que las derivadas parciales, aunque son muy buenas, no son una generalización o no nos sirven para generalizar el concepto de diferenciabilidad para funciones de Rn en Rm, porque no conservan la propiedad de que las parciales existen y eso implica continuidad. Esa propiedad no la conserva. Bueno, esa es la propiedad o es la observación que queríamos hacer sobre esta propiedad muy importante de cálculo 1. Bueno, finalmente el problema 7 es un teorema y me permite concluir cuánto una función es continua en un punto x0, y0. Sabemos que para concluir la continuidad en un punto x0, y0, pues podríamos usar el límite, ¿no? Ver que el límite de f de x, y, el límite de f de x, y es f de x0, y0, cuanto x, y tiende a x0, y0. Podríamos usar la definición, etcétera, y concluir si la función es continua en este punto. Pero aquí hay un criterio. De hecho, este criterio, pues, viene del problema anterior o tiene que ver con el problema anterior. El problema anterior teníamos las existencias de las derivadas en el 0,0, pero la función no era continua en 0,0. Y este resultado me va a garantizar la continuidad en el punto, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? De que las parciales existan, ¿sí? La parcial con respecto de x y la parcial con respecto de y existan en una bolita, con centro en x0 y y0. Pero además de que existan, tienen que estar acotadas. F de x, la parcial con respecto de x está acotada por m,
y la parcial con respecto de y está acotada por otro número llamado n. Entonces, si las parciales existen en una bolita con centro en x0, y0 y de radio r, y además las parciales están acotadas, entonces la función es continua en el punto x0, y0. En una grafiquita eso es muy sencillo de ver. Quiero saber si la función es continua en este punto que estoy señalando. Y la función va a ser continua en este punto si, de acuerdo a este criterio, calculamos las parciales con respecto de x en esta bolita. ¿Sí? Si existe una bolita, esta, de tal manera que concentro en este punto la bolita, de tal manera que calculamos las parciales con respecto de x, y resulta que esos son numeritos que caen en un intervalo, el intervalo menos m, m, o sea que la parcial con respecto de x está acotada, pues, y después calculamos la parcial con respecto de y en esta bolita, y resulta que también me da unos números que todos caen en un intervalo, o sea que está acotado. Cuando pasan esas dos cosas, entonces la función sí es continua en este punto. Bueno, este es un nuevo criterio para saber cuánto una función es continua. El siguiente resultado que quería yo mencionar es el siguiente, es el problema número 8. Dice que, bueno, esta notación que está aquí, f de xy, significa hallar la parcial con respecto de x, y después de que yo obtengo la parcial con respecto de x, hallar la parcial con respecto de y. Y esto que está aquí significa hallar la parcial con respecto de y ya que tengo la parcial con respecto de y, encuentro la parcial con respecto de x. Entonces estas parciales son cruzadas, son derivadas parciales cruzadas, porque aquí es xy y aquí yx. Bueno, entonces la cuestión es saber cuánto las derivadas parciales cruzadas son iguales, o sea, cuánto pasa esto en un punto a, b. Bueno, pues esto va a pasar si estas parciales por separado son continuas en una bolita con centro en a, b y de radio r. Entonces, si las parciales cruzadas son continuas en una bolita con centro en a, b y de radio r, entonces las parciales cruzadas en el punto a, b son iguales. Este es un criterio para obtener la igualdad de estas derivadas parciales cruzadas. Bueno, por ejemplo, puedo tener una función f de x, y que sea igual al seno del coseno del logaritmo de la tangente de x al cuadrado más raíz de x al cubo, por ejemplo. Podemos obtener una función así muy complicada, y como esa función se intuye que la segunda derivada, esta derivada la derivo con respecto de x y la derivo con respecto de y, se intuye que va a ser continua. Entonces, pues resulta que la otra derivada también va a cumplir esta igualdad. Bueno, entonces tiene aplicaciones aparentemente muy importantes, sobre todo cuando veamos la parte de máximos y mínimos y hablemos del hessiano. En esa parte vamos a tener que hallar derivadas cruzadas. Bueno, esta es la demostración, pero se los voy a dar en las notas. Hablemos de esta función f igual a, tiene varias entradas, f1, f2, fn, es como esta que está aquí. Esta que está aquí es una función, esta f es una función que va de R3, que toma tres elementos, 1, 2, 3, x, y, z, les hace algo y me da un vector de tres entradas. Esto, la primera entrada, x al cuadrado la segunda entrada, y esta es la tercera entrada. O sea que f en este caso es una función que va de R3 en R3. Bueno, lo que quiero que observen aquí es que la primera entrada pues hace una serie de operaciones con x, y, z. O sea, la primera entrada agarra x, y, z y hace estas operaciones para obtener este valor. Y para obtener la segunda entrada, a x, y, z se le hacen una serie de operaciones para obtener este valor, que es y cuadrado. Y esta tercera entrada se le hacen una serie de operaciones a x, y, z
para obtener este valor de e, x, y, z. O sea que aquí tengo una función, en la primera entrada tengo una función f1 que aplica x, y, z a x cuadrada y z. Esa es la función f1 que aparece aquí. Y la segunda entrada tengo una función f2, que es la que aparece aquí, y esta f2 agarra x, y z y lo manda a x al cuadrado. Bueno, y la tercera entrada es una función f3 que agarra x, y lo manda a e, x, y, z. O sea que realmente f es una función dada por tres entradas, una función f1, f2 y f3 para este ejemplo. Por lo tanto, ya se entiende qué significa esto. La función f para esta definición es igual a f1, f2, etcétera, fm. ¿Por qué m entradas? Porque el valor de la función tiene que caer en rm. Bueno, entonces, si yo tengo una función de este estilo, hay que definir la derivada parcial de esta función, porque las únicas funciones que podemos derivar hasta ahorita son estas de adentro. ¿Por qué? Porque esas de adentro van de Rn a R, y esas ya las podemos derivar. Bueno, entonces la derivada parcial de esta función, en este caso con respecto de x, y, pues sería la derivada parcial de cada una de las entradas, como aquí se señala la derivada parcial de cada entrada con respecto de x, y. Y esto pues es cierto porque las derivadas parciales son un límite. Y recuerden que si queríamos calcular un límite de una función de este estilo, el límite de esta f sería hallar el límite de cada una de las entradas, el límite de f1, el límite de f2 y el límite de fm. Entonces, con esa propiedad, pues esta parte resulta ser cierta o tener sentido. Entonces, la derivada parcial de una función dada de esta manera, pues simplemente es sacar la derivada parcial de cada entrada. Y si esas derivadas parciales existen, entonces ya tenemos la definición de la derivada parcial de una función que tiene m entradas. Ok, bueno, eso completa pues la definición de derivada parcial, porque la definimos primero para funciones de Rn en R, o sea que serían estas funciones, y ahorita ya la tengo para funciones de Rn en Rm. Bueno, el primer ejercicio, que es aquí está denotado como problema 9, es hallar la derivada parcial con respecto de x, y y z de esta función. Bueno, por lo que dijimos, la derivada parcial de esta función, la derivada parcial con respecto de x sería sacar la derivada parcial con respecto de x de cada entrada. Entonces la derivada parcial de esta primera entrada sería 2xyz, que aquí está. La derivada parcial de este con respecto de x sería 2x, que aquí está. La derivada parcial de esto con respecto de x sería e a la xyz por la derivada parcial del exponente con respecto de x, que es y, que aquí está. Y de igual manera, la derivada parcial con respecto de y sería derivar esto con respecto de y, que me daría x al cuadrado z, que aquí está. La derivada parcial de esto con respecto de y, que me daría 0, aquí está. Y la derivada parcial de esto con respecto de y, que me daría esto por la derivada del exponente con respecto de y, que me daría xz, que aquí está. Bueno, similarmente se encuentra la derivada parcial de f con respecto de z, derivando cada una de las entradas y obtenemos este resultado. Okay. El problema 10 sería hallar la derivada parcial de la función f en 0,0 con respecto de x y con respecto de y. Nada más que la función f, bueno, en este caso va de R2 a R2, y la primera entrada pues es fácil hallar las parciales con respecto de x y con respecto de y en cualquier punto. Pero esta función, la segunda entrada es esta función h, que está dada por dos valores. Entonces hay que hallar la derivada parcial en 0,0 con respecto de x y con respecto de y. Pero ya sabemos tratar este tipo de problemas. Como es en 0,0, pues hay que usar la definición. Y aquí los calculamos. Simplemente, esta es la parcial con respecto de x. Hacemos el cociente por la definición, simplificamos y la derivada parcial con respecto de x es 0, que aquí está. Y lo mismo va a suceder con la derivada parcial con respecto de y. Con respecto de y, aquí lo calculamos.
con respecto de y es h de 0,0 más k veces el vector e2, que sería 0,1, etcétera. Simplificamos y este límite es 0. Por lo tanto, ya tengo que la derivada parcial con respecto de y es 0. Bueno, la derivada parcial de h es la de h. Y la derivada parcial de f es la derivada parcial de cada entrada. La de la primera entrada es 1 y la de la segunda entrada es 0. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto de x es esto. Y lo mismo sucede para la derivada parcial de f con respecto de y. La primera entrada, al derivarlo, me da 1. Y entonces en 0,0 al evaluar el 1, pues me vuelve a dar 1. Y la derivada parcial de h con respecto de y en 0,0 pues resultó ser 0 de acuerdo con esto. Entonces el problema ya está aquí resuelto. Hay que hacer los cálculos para comprobar. Pero ya está casi todo aquí explicado. Bueno, continuamos o recordamos lo que es la derivada direccional en este caso. Sabemos que la derivada direccional es un cociente como en cálculo 1, nada más que aquí tenemos, pues estamos en varias en Rn en este caso. La derivada direccional es el límite cuando lambda se va a 0 de la función en el punto x0 más lambda veces u, que es un vector unitario, menos f de x0 entre lambda. Entonces, si este límite existe, se llama la derivada direccional de la función f en el punto x,0 en la dirección del vector unitario u. Bueno, es un vector unitario. Ok, y recordemos qué significa esto. La derivada direccional, sabemos que es una pendiente. Por ejemplo, si mi punto es y es el punto A, B, y quiero ya la derivada direccional en este punto, en esta dirección de este vector rojo que está aquí, en la dirección del vector unitario u, este es el vector unitario u. Entonces tengo el punto A, B y el vector unitario u. Entonces la derivada direccional de esta función que aquí está su gráfica, la derivada direccional en este punto y en esta dirección, pues me va a dar un numerito. Y ese numerito es esta pendiente, la pendiente de esta recta. Y esta recta es tangente a esta curva en este punto. Y este punto proviene de este que está acá. Y esta recta y esta curva está en este plano. Y este plano pasa por este punto y contiene a este vector.